El otoño es mi estación favorita. Toda mi familia y mis amigos son gente de verano. Acampadas, playas, barbacoas, días de ocio en el lago y pesca. Todo el verano. Están haciendo algo, bronceándose y sudando. Pues yo mismo. Joder, prefiero evitar un golpe de calor y hacer todas mis actividades al aire libre en otoño. Curiosamente, yo también soy el único al que le gusta el senderismo. Esto realmente no me molesta. Me gusta estar solo en el bosque. Todos los años, a finales de septiembre, se celebra una carrera de montaña para ver quién llega primero a la cima de Buffalo Mountain. Cuando empezó, no era gran cosa, y solo unas pocas personas se inscribieron en el evento. Ahora es algo importante. Por aquí hay premios en metálico y una comida al aire libre. Y después, todo el mundo dona alimentos no perecederos al Banco de Alimentos Second Harvest, y la mayoría de las veces, los participantes que ganan premios en metálico donan también el dinero a una organización benéfica de su elección. Nunca he ganado el evento, pero participo todos los años. Y nunca falla que este evento me hace querer empezar mi temporada de senderismo. Las hojas están empezando a cambiar, el aire es claro y limpio, y el cielo es de color azul. Eso solo ocurre en los Apalaches en otoño. Después de la prueba del año pasado, me tiré al suelo en la cima de la montaña y esperé a que todos los demás participantes subieran al autobús de vuelta que va a la base de la montaña. Éramos tantos que la furgoneta iba a hacer 2 viajes para llevarnos a todos. Me ofrecí voluntario para quedarme y esperar a que volvieran a bajar. Estaba cansado. Ya no soy tan joven como antes y tardé bastante en recuperarme. Mientras estaba sentado recuperando el aliento y tratando de refrescarme, oí a un par de los otros hablando de alguna extraña criatura que habían encontrado en la cúpula de Klingmans. Les escuché, divertido. Me había criado en las montañas y había visto todo tipo de bichos raros. Es increíble cómo un caso grave de sarna puede hacer que un oso negro parezca de repente una versión de pesadilla del chupacabras. Me imaginé que los chicos habían visto alguna condición similar de alteración de la apariencia en un animal normal y, bueno, probablemente les asustó. Para cuando el transbordador llegó de nuevo, todos estábamos involucrados en la narración. Verán, otro excursionista había visto un animal similar más cerca de mi casa, en las montañas Unicoi, normalmente conocidas como las montañas Unaka. Estas montañas están situadas a lo largo de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Ahora aquí es un poco de una lección de historia solo para establecer la escena, y para aclarar por qué, pensé que estos excursionistas habían visto simplemente un animal normal y pensó que era otra cosa. El nombre Unicoi Domes, de la palabra cherokee unega, que significa blanco. Hace referencia a la niebla y las nubes bajas que se ciernen sobre las montañas Apalaches del sur en los días húmedos o a primera hora de la mañana. La palabra Naka tiene la misma raíz y significado que Unicoi, así que si vas de excursión mientras la niebla se espesa, el bosque se convierte en un lugar donde tu imaginación puede volar. Ahora he contado la historia del oso negro con sarna. Le hice un par de fotos con la cámara del móvil. Publiqué las fotos en internet y todos los que lo vieron tenían una idea de lo que podía ser, y sus conjeturas iban desde el siempre popular chupacabras hasta un hombre lobo alienígena. Cuando revelé lo que era, nadie me creyó. Los chicos de la furgoneta no opinaban sobre mi historia. Algunos pusieron los ojos en blanco y se apartaron cortésmente de mí, prefiriendo volver a sus terroríficas historias de críptidos. A mí me tocó poner los ojos en blanco e ignorarlos. Verás, la criptozoología era un pasatiempo divertido, un hobby, una herramienta para que los escritores de ciencia ficción y fantasía exploraran y nada más. Al menos no en mi opinión. Al menos no hasta que tuve mi propia experiencia. Llegó la tercera semana de octubre y me había olvidado de las historias de críptidos que se habían contado aquel día en la carrera de montaña de Búfalo.
Estaba entusiasmado y dispuesto a recorrer los senderos durante 3 semanas de paz absoluta y bastante soledad. Normalmente me cruzaba con excursionistas de la ruta de los Apalaches y acabábamos sentados alrededor de una hoguera, contando historias al menos una noche. Estaba bien, no me importaba. La mayoría de los excursionistas eran personajes pintorescos. Cogí mi equipo y salí de la vieja camioneta. Era una Toyota del 89 que tenía una cama plana de madera, ya que la otra se había oxidado hacía años y años. La guardaba específicamente para estos viajes porque permanecería aparcada en un lugar remoto mientras durase mi excursión. Si la destrozaban o me la robaban, bueno, en 1999 ya le había sacado partido. Conduje hasta Dark Hollow, crucé el arroyo, seguí la carretera hasta la cima y giré por un antiguo camino maderero, que no era más que un sendero cubierto de maleza. La tala de árboles se había detenido hacía unos 30 años. Ya nadie se molestaba en ir tan lejos en vehículo, así que no me preocupé mucho por el viejo camión. Era por la mañana temprano, justo después del amanecer, y esa niebla espesa y envolvente de la que hablé antes se cernía sobre las montañas, amortiguando los sonidos y haciéndome sentir como si fuera la última persona sobre la tierra. Unas cuantas hojas de color ardiente habían caído sobre el sendero y crujían bajo mis pies mientras avanzaba. Otro viaje comenzado. Me encantaba. Llevaba un bastón que mi abuelo me había hecho cuando era niño, y después de jubilarse, así ganaba dinero extra. Este bastón me traía agradables recuerdos de la infancia, de los ratos que pasaba con el viejo mientras tallaba y tallaba en los bastones. Y, por supuesto, también me contaba historias. Los pájaros saltaban y revoloteaban entre los árboles mientras cantaban. Sus voces agudas y penetrantes resonaban incluso en la espesa niebla. Caminaba despacio, deliberadamente, y me aseguraba de golpear el extremo del bastón contra el suelo a cada paso. Mi abuelo me había enseñado a hacerlo cuando solo tenía 5 o 6 años. Decía que las vibraciones alertarían a las serpientes del camino y se escabullirían antes de que yo las alcanzara. Nunca supe si esto era cierto o no, pero nunca he tenido un encontronazo con una serpiente en el sendero, así que quizá lo fuera de todos modos. Un ciervo de cola blanca corrió ladera abajo mientras yo caminaba, y su cría de 1 año le siguió, brincando por el sendero lo bastante cerca como para que yo pudiera tocarla. Asustado, me quedé quieto un momento y escuché por si había más ciervos que pudieran saltar delante de mí. Más tarde, cuando me acercaba al lugar donde acamparía por la noche, una ardilla se interesó por mí. Siguió mis pasos, pero se quedó fuera de mi alcance. Si me volvía hacia ella, se subía al árbol más cercano y me ladraba. Continuó siguiéndome hasta que llegué al campamento. Le dejé unos cacahuetes sin sal al borde del campamento para poder vigilarlo desde la puerta de mi tienda. El pequeño fuego que encendí era solo para mantener alejados a los animales. No hacía tanto frío, ni siquiera de noche, como para necesitarlo para calentarse. A la mañana siguiente me desperté a las 03:00, como si me hubiera despertado un ruido fuerte y repentino. Pero no había oído nada. Escuché atentamente durante varios minutos, esforzándome por oír los sonidos de algún animal depredador o quizá de una persona. No había nada. Desabroché la cremallera de la tienda y me asomé a la oscuridad. La luna solo ofrecía un poco de luz brumosa. No vi ningún movimiento y seguía sin oír nada. Pero los nervios me atenazaban, así que me quedé sentado en la puerta abierta de la tienda, completamente incapaz y sin ganas de seguir intentando dormir. 10 minutos después de ocupar mi posición, los grillos, las ranas arborícolas y los búhos empezaron a emitir de nuevo sus ruidos nocturnos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que se había hecho el silencio absoluto cuando me desperté. Había pasado algo que había hecho que todos los insectos y animales se callaran durante un rato.
Eso no me gustó. Mi mente se dirigió instantáneamente a los grandes depredadores, ya sabes, pumas, osos, coyotes, linces. Era la primera vez en años que tenía miedo acampando sola. Después de recoger el campamento, busqué huellas de depredadores por todo el perímetro y solo encontré huellas de ciervos y caza menor. Sin embargo, durante todo el día, tuve varias veces la sensación de que me observaban. Tuve que obligarme a parar y darme la vuelta para comprobar que no había nada detrás de mí. Mi mecanismo de lucha o huida se ponía en marcha y quería correr, pero eso solo provocaría más pánico y posiblemente una lesión. Sabía que tenía que mantener la cabeza fría si quería estar a salvo. En mi quinto día, tomé un atajo y estaba atravesando un profundo barranco, subiendo lenta y constantemente, cuando oí una carcajada gutural. Fue breve, pero muy fuerte. Me volví rápidamente, perdí pie y me deslicé por la empinada pendiente, maldiciendo todo el camino. Cuando me detuve, escudriñé hacia el otro lado del barranco y luego hacia la montaña, después hacia abajo, hasta donde me alcanzaba la vista. No vi nada. Me preguntaba si mi mente me había estado jugando una mala pasada o había algo siguiéndome. Aún más aterradora era la idea de que fuera alguien quien me seguía. Me apresuré a subir el barranco y tomé nota mental de no tomar más atajos. De vuelta al sendero, no dejaba de mirar por encima del hombro, seguro de que algo o alguien me seguía. Aquello me arruinó el día. Demonios, no pude disfrutar de nada por el miedo y la paranoia constantes. A la mañana siguiente me desperté de nuevo antes del amanecer, con el mismo inquietante silencio sepulcral. Encontré huellas a unos 3 metros fuera del perímetro de mi campamento, pero no se parecían a ninguna huella que hubiera visto antes. Imagina una huella de un caballo pequeño. Ahora suavizar el contorno hasta que parece un casco suave hizo que la impresión, y usted tendrá una idea justa de lo que parecía. Era bípedo, lo que me asustó por completo. No hay animales de 2 patas por aquí. Algunos animales pueden caminar sobre sus patas traseras por distancias variables, pero esta cosa había rodeado mi campamento varias veces sin evidencia de tener 4 pies. Por supuesto, no hay servicio celular tan lejos en las montañas tampoco. No era como si pudiera llamar a los guardabosques. Un frío escalofrío se instaló en mis huesos mientras pensaba en mis opciones, y no tenía muchas. Podía seguir caminando por donde iba. Estaría cerca de un pequeño barrio rural en 1 o 2 días. O podía dar media vuelta. Mi camión estaba varios días detrás de mí, así que realmente no tenía otra opción y tenía que seguir adelante. El disfrute de mi viaje anual de senderismo se esfumó por completo. Lo único que me importaba era salir del bosque, abandonar la montaña y volver a así la civilización. Tuve la presencia de ánimo para tomar algunas fotos de las huellas que había dejado. Caminé tan rápido como pude ese día, sin detenerme más de 5 minutos seguidos. La última parada que hice fue a las 5 de la tarde. Fue entonces cuando me di cuenta de que el silencio había vuelto a apoderarse del monte. Las ardillas, normalmente ruidosas y alborotadoras, habían dejado de parlotear y ladrar. Ningún ciervo corría por el bosque. Nada se movía. Incluso el aire se había ido. Todavía presa del pánico, miré atentamente cada arbusto, cada sombra, cada hondonada del terreno y cada afloramiento de rocas, tratando de echar un vistazo a la cosa que me seguía. Eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Quiero decir, ¿qué otra cosa podría llamarse? En ese momento me puse de nuevo en marcha a paso rápido, antes de que el miedo pudiera encerrarme en mi sitio. El crujido de las hojas muertas bajo los pies ya no era algo de lo que sentir nostalgia. Era un recordatorio constante de que todo acababa muriendo, incluido yo. Mi muerte podría llegar más pronto que tarde si no bajaba de la montaña. Ahora, finalmente llegué al punto de la montaña donde era demasiado alta para los árboles de hoja caduca. Solo había pinos tan cerca de la cima.
Las agujas de los pinos eran suaves y silenciosas. Mientras continuaba mi viaje cuesta arriba, el aire era más fino y eso me hizo ir más despacio. No es tan fino como para matarte, pero definitivamente lo notas y tienes que reducir la velocidad o podrías desmayarte. La inconsciencia era algo que no quería estar, no con esa cosa siguiéndome. La oscuridad me obligó a parar para pasar la noche, pero no me molesté en montar una tienda. De ninguna manera iba a dormir esa noche. La luna estaba casi llena, así que podía ver bastante bien en el gran claro. Aquella noche encendí una gran hoguera y la mantuve encendida, sentada cerca de mí, a pesar del sudor que me caía. Incluso los animales depredadores evitaban el fuego. Ahora, hacia las 4:30 de la mañana, apareció una espesa niebla y la maldije. Era espesa y colgaba tan alto en la montaña. Era más como una nube baja. La luz del fuego parpadeaba y bailaba sobre la blancura, haciendo imposible ver en sus profundidades. Y entonces oí de nuevo los ladridos y gruñidos guturales. Parecía venir de todas partes, y ahora estaba cerca. Lógicamente, debería haber visto a la cosa moverse. Estaba tan cerca, pero no vi nada más que el movimiento de las llamas y la lenta aproximación de más niebla espesa rodando hacia mí. Finalmente, el miedo hizo su trabajo y me congeló en el sitio. No podía moverme ni a un lado ni a otro por miedo a tropezarme con la criatura que emitía aquel sonido aterrador. La niebla se elevaba unos centímetros por encima del suelo y me atreví a inclinarme para intentar buscar bajo ella los pies de aquella cosa. El crepitar del fuego impedía el sonido del movimiento, pero las patas y los pies deformes estaban allí. Conté 6 pares de ellos, 6 criaturas desconocidas que se acercaban a mí, ocultas en la espesa niebla. Los pies parecían pezuñas hechas de tejido adiposo, distendidas casi hasta reventar a cada paso. Me escabullí hacia el otro lado de la hoguera, el más alejado de donde había visto aquellos pies, y alcé la vista hacia el cielo brumoso, rezando para que el amanecer se diera prisa. Para entonces eran casi las 05:15 y sabía que no podía permanecer mucho tiempo donde estaba. Aquellas cosas se acercaban y se extendían. Pronto me rodearían y no tendría escapatoria. Encendí la punta de un gran palo y me puse en pie. La niebla disminuía, pero no mucho. De espaldas al fuego, avivé el palo en llamas frente a mí, tratando de encontrar mi mochila. La había apoyado en una gran roca cercana, pero había desaparecido. Decidiendo que no sería una pérdida irreparable, empecé a bajar por el otro lado de la montaña en la dirección general donde sabía que habría un barrio rural. Un par de cientos de metros más abajo, la niebla se había disipado hasta convertirse en una ligera bruma. Entonces me detuve el tiempo suficiente para apagar el ardiente extremo del palo y la suave suciedad del sendero. No vi a ninguna de las criaturas que me seguían, así que di media vuelta y troté por las partes más empinadas de la montaña. No tardé mucho en llegar abajo. El terreno se aplanó y pude ver la primera gran granja a lo lejos. Me reí en voz alta. El alivio me inundó cuando salí de la arboleda. Sin embargo, esa risa murió rápidamente cuando me enfrenté a una valla de alambre de espino. Quienquiera que fuera el dueño del terreno, había atado el alambre a los árboles. Había tantas líneas horizontales de alambre que formaba un verdadero muro. No había forma de atravesarlo, y se extendía hasta donde alcanzaba la vista, a mi derecha y unos 30 metros a mi izquierda. Corrí hacia la izquierda, donde la valla daba un giro de 90 grados y recorría toda la propiedad. Sin pensarlo, me puse en marcha siguiendo la valla, decidido a salir del bosque y ponerme a salvo antes de que aquellas cosas me alcanzaran. En el punto medio del límite de la propiedad, algo gruñó, seguido de un grito y una parada en seco. Estaba directamente a mi lado, justo dentro de la línea de árboles. Había amanecido, pero aún no había iluminado el interior del bosque en ese lado de la montaña, por lo que las sombras eran profundas
oscuras e impenetrables. Avancé con cuidado. La cosa gruñó y luego otra respondió justo detrás de mí. Me habían cortado la huida. No me atreví a mirar atrás. Después de todo, no quería verlo. Puse las manos en la valla. Por suerte no había corriente, y entonces unos arbustos crujieron delante de mí, a mi izquierda, y la respiración se me agolpó en el pecho, quemándome los pulmones. La criatura salió y se dirigió al centro de mi camino. Medía 1,5 metros y tenía el pelo negro, largo y desgreñado, que parecía moverse en el aire como los bigotes o las antenas de una hormiga. Sus ojos eran enormes y redondos, de un negro brillante, y su piel era gruesa y mudada, con gruesas cicatrices. El resto de su cuerpo estaba cubierto por un pelo más corto y claro que le llegaba hasta las rodillas. En su mano izquierda sujetaba mi bastón. La cosa sonrió y se me heló la sangre. Mostraba 2 filas de dientes puntiagudos. Algunos estaban rotos y a otros les faltaban, pero el que aún estaba allí solo tenía una función: desgarrar la carne de su presa. Ahora, yo no soy un tipo pequeño. Demonios, mido 1,80 y peso unos 80 kilos. Pero esas criaturas, fueran lo que fueran, me asustaron más que cualquier cosa que me hubiera encontrado antes. Ahora, la cerca de alambre de púas no parecía tan malo, una vez que me enfrentaba a 6 de los trolls como carnívoros. No recuerdo haber respirado ni haber pensado en mi siguiente movimiento. Simplemente me di la vuelta y puse el pie en una hebra de alambre, y al mismo tiempo tiré de la siguiente hebra y salté a través de la abertura. Pero no fue tan sencillo. Al final me dieron 42 puntos para cerrar todos los cortes, y una de esas cosas me aprisionó el pie, me mordió el zapato y me perforó la piel. Pero al final, demonios, lo conseguí. Me levanté y corrí lo mejor que pude con mis heridas, gritando y chillando a pleno pulmón. El anciano que vivía en la granja llamó a una ambulancia. No les dije a los médicos que una pequeña tribu de esas criaturas me había perseguido a través del alambre de espino. No quería acabar en la unidad psiquiátrica. Les dije que había sido un oso. Ahora escuchaba atentamente las historias de todos los excursionistas, solo para ver si alguien más se había topado con algo así. Y hasta ahora nadie lo había hecho. Ya no voy a hacer mis excursiones anuales. En algún lugar por ahí, una criatura desagradable tiene mi bastón. Así que si alguna vez estáis en las montañas de Tennessee o Carolina y encontráis un bastón con una cabeza de oso tallada en la punta, os aconsejo que os larguéis de allí y os abrochéis el cinturón.